5 grandes misterios históricos sin resolver parte 1. Número 5. Dodecaedros romanos. Los dodecaedros romanos son figuras de bronce o piedra con 12 caras pentagonales, cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño. Tienen un tamaño de entre 4 y 11 centímetros. Provienen de la época del Imperio Romano, entre los siglos 2 y 3, pero nadie sabe para qué se usaban. No existe ninguna referencia en los escritos romanos encontrados. Se han hallado más de un centenar de estos dodecaedros en lugares tan dispares como España, Italia o Hungría, aunque la mayoría se fabricaron en Germania, Alemania, y la Galia, Francia. Esto indica que eran de uso común en todo el Imperio Romano. Algunos de ellos se han encontrado dentro de cofres de monedas, lo que indican que los romanos los consideraban valiosos. 2 de ellos tenían seda en su interior, por lo que quizás se usaban como sujetavelas, o algún tipo de ceremonia, pero su extraña forma no es la más adecuada para esta tarea. Número 4. El páramo de las tinajas. En la meseta de Xian Kouan, en Laos, se encuentra el páramo de las tinajas. Allí reposan miles de enormes vasijas de piedra de una antigüedad de entre 1500 y 2000 años. Estas tinajas miden de 1 a 3 metros de altura, y pesan de 1 a 6 toneladas. Fueron creadas por una cultura desconocida hoy desaparecida, y no se conoce su utilidad. La leyenda cuenta que hace miles de años existió una raza de gigantes cuyo rey, Kum Cheung, ganó una importante batalla y mandó construir miles de tinajas de piedra para llenarlas de lao lao, un licor de arroz típico de Laos, para celebrarlo con sus súbditos. Por eso se especuló con la posibilidad de que se tratase de una especie de almacenes para guardar alimentos para el comercio, pues el páramo está situado en una ruta de caravanas de comercio. Pero el hallazgo de huesos calcinados y ceniza en cuevas cercanas, y un posible horno crematorio, sugiere que eran urnas funerarias, aunque en su interior no se han encontrado restos. De momento ninguna explicación se ha dado como válida. Número 3. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich, llamado así en honor de su descubridor, Wilfrid M. Voynich, fue hallado en 1912, y actualmente se puede consultar en su totalidad en la web de la Universidad de Yale. Está escrito en una lengua desconocida, que nadie ha podido descifrar. Se trata de un libro de 240 páginas de hace 600 años, con apariencia de herbario, que contiene dibujos de 113 plantas sin identificar, otros que parecen signos zodiacales, y otras 100 especies de plantas medicinales identificadas. Hay referencias suyas en el siglo XVII, y no se trata de una falsificación. Los análisis del carbono 14 certifican que el pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438, con una fiabilidad del 95%. El Mcrone Research Institute de Chicago ha demostrado que fue escrito con una pluma de ave y tinta de colores pocos años después. El desconocido lenguaje utilizado, bautizado con el nombre de Voyniches, tampoco parece inventado. Sigue la ley de Zipf, formulada en 1940, según la cual en todas las lenguas humanas naturales, si coges la palabra más usada en un texto largo, se repite el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple de veces que la tercera, etc. Esta ley no se cumple en los lenguajes artificiales como el élfico de Tolkien o el Klingon de Star Trek, pero sí en el Voyniches. Y su autor no podía conocerla 500 años antes de que se formulase. Además, toda la escritura es fluida, como ocurre con una lengua natural cuando se escribe. No hay pausas en el trazo para inventarse palabras o escribir al azar. Y se han detectado reglas ortográficas. Letras que siempre van juntas, otras que nunca van juntas, etc. Los más prestigiosos criptógrafos y lingüistas del mundo han intentado descifrar la escritura del códice Voynich, sin éxito. Desde expertos de la CIA a matemáticos que rompieron los códigos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, nadie ha podido traducir esta lengua desconocida. Incluso la inteligencia artificial se ha rendido. Número 2. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son geoglifos, figuras dibujadas en la tierra que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, en Perú. Fueron creadas por la cultura nazca alrededor del año 600, hace unos 1400 años, y aún no conocemos su propósito. Se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, algunas de hasta 275 metros de largo, y cientos de líneas rectas y trazados geométricos. Las líneas tienen un grosor de entre 40 centímetros y algo más de 2 metros. El hecho de que solo se puedan observar completas desde el cielo ha dado lugar a todo tipo de explicaciones esotéricas y fantasiosas, pero la realidad es que también se pueden observar desde ciertas colinas y elevaciones del paisaje.
Las líneas de Nazca sorprenden porque, pese a su enorme tamaño, están trazadas con una perfección geométrica. Sin embargo, se sabe perfectamente cómo fueron creadas, por los hallazgos arqueológicos de las herramientas y los montones de piedras que se quitaron para dibujarlas. Las pampas de Nazca están llenas de guijarros rojizos, por la oxidación. Al quitarlos queda una tierra amarillenta, de un color diferente. Los Nazca solo tuvieron que quitar los guijarros para trazar las líneas. Al tratarse de uno de los lugares más secos del mundo, en donde prácticamente no llueve, se han conservado durante cientos de años. Los vientos a ras del suelo han evitado que la arena las oculte. ¿Y cómo consiguieron las formas y proporciones tan perfectas? Pues usando el clásico método de escala que casi todos hemos utilizado en la escuela. Los Nazca creaban un dibujo a escala de pequeño tamaño dentro de una cuadrícula construida con estacas y cuerdas. Después tensaban largas cuerdas en el lugar en donde querían hacer el dibujo, e iba quitando los guijarros tal como indicaba la cuadrícula del dibujo a escala. Número 1. El vuelo 370 desaparecido. El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció sin dejar rastro cuando sobrevolaba el Golfo de Tailandia. Y con él, 239 personas, 229 pasajeros y 12 tripulantes. Se trataba del Boeing 777-200 de la aerolínea Malaysia Airlines que puedes ver en la foto superior, capturada 5 meses antes de su desaparición. Aunque los accidentes de aviones son raros, cuando ocurren sus restos siempre terminan siendo localizados, ya sea porque caen en lugares visibles o por otros medios como el radar, satélites, restos en el mar, etc. Del vuelo 370 no se ha encontrado ningún rastro. Informaciones contradictorias afirman que el avión desapareció de los radares en Vietnam, o en Malasia. Datos no oficiales parecen confirmar que cambió de rumbo de forma premeditada. Tras 3 años de búsqueda y el peinado de más de 60.000 kilómetros cuadrados, en la mayor operación de búsqueda de la historia, solo se han encontrado algunos restos traídos por las corrientes, en las playas de Mozambique. Se especula sobre una explosión a gran altura, o una caída en vertical a gran velocidad que precipitase el avión al fondo del océano sin destruirse. Pero el enigma sigue sin resolverse. Gracias por ver el video.